Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con ustedes, qué gusto estar con Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Tenemos mucha información. Huemansin. ¿Qué tal, amigos? Así es, bienvenidos. El día de hoy va a estar con nosotros Eduardo Cruz Vázquez y vamos a hablar a propósito de la propuesta o cuáles serían las consideraciones en torno al presupuesto para 2019 en materia de cultura. Creo que va a ser una conversación interesante, pero no solamente tendremos esto, tendremos más. Rafael. Así es, mi estimado Huema. Laura, muy buenas noches, amigos del auditorio. Desde ayer están apreciando este mural construido por obras del maestro Ricardo Martínez, a quien estuvimos celebrando su centenario a lo largo de este año. Aquí estamos apreciando estas obras. Hay una exposición muy interesante de él que hay que recorrer. Se está presentando un catálogo y sigue siendo motivo de discusión y de reflexión, Laura. Efectivamente, y también nos vamos a platicar acerca de algunos momentos muy significativos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ayer les presentamos el cierre de este encuentro editorial, librero y libresco. Ahora tenemos algunos otros ecos. Así es, porque fueron muchísimas actividades las que se celebraron allí en Guadalajara. ¡Comenzamos! Bueno, comenzamos con esto que les ofrecíamos. La escritora española Clara Ausón se unió al Club de las Sor Juanas en la Feria del Libro de Guadalajara gracias a su novela El asesino tímido, que recibió el 26º Premio Sor Juana Inés de la Cruz. México es un país que me entusiasma. Es la tercera vez que lo visito y no será la última. Tenedlo por seguro. Además, da la casualidad de que México es uno de los protagonistas de Mi asesino tímido, la novela que me ha traído a Guadalajara. Sor Juana fue mi primer referente literario femenino. Bueno, también estaba Santa Teresa, por supuesto. Y quiero dejar constancia de que sin el ejemplo de Sor Juana y el de otras grandes escritoras que me han mostrado el camino y me han enseñado que sí se puede, que las mujeres podemos hacer cosas de hombres, no estaría aquí, no habría escrito El asesino tímido. Una novela en la que me atrevo a hablar de mí, como si fuera un hombre. La mujer ideal del franquismo era discreta y humilde, casi anónima. Y en la que escribo sobre mi generación, la de los españoles que estrenaron a la vez la juventud y la democracia. Y sobre Sandra Mozarovsky, una actriz de destape, de cine erótico, que murió en plena juventud de forma trágica y misteriosa. Y también escribo sobre mi madre y sobre el anterior rey de España y sobre Wittgenstein, Pavese y Camus, que convierto en personajes con los que me permito todas las licencias porque para algo es mi libro. Una novela que es como un puzzle en el que acaban por encajar todas las piezas. Bueno, pues además de esta presencia hay otros autores, autoras que van extramuros, Rafa Huemansin. Así es, se trata de un programa que se llama Ecos de la FIL y que resulta muy entusiasmante porque eso nos pone a pensar en varias cosas, Rafael, Laura, amigos. Si uno pone frente a alguien que no asiste, por ejemplo, a la FIL, algún libro, no necesariamente eso le va a transformar la vida. Pero si tenemos la experiencia de conocer a alguien, de mirarlo a la cara, de mirarlo a los ojos, bueno, creo que entonces las cosas cambian. Y si podemos platicar, bueno, estamos frente a una oportunidad. Y esto es lo que hace Ecos de la FIL, que ha tenido cada año a muchos escritores o científicos que llevan a alguna de las escuelas de Guadalajara. Y pues Josh Smoot es uno de ellos, de los que estuvo ahí, ¿no? Premio Nobel, que también, eso es interesante porque no solo se trata de autores, sino también, bien refiere, científicos, personajes que están vinculados con la cultura, personajes que están vinculados sobre todo con la actualidad. Y otro de estos grandes autores, a propósito de lengua portuguesa, porque no solo es Portugal, no solo es Brasil, donde se habla este idioma, también en Angola. Y ahí está Onyaki, y a él lo acompañamos a la preparatoria regional de Amatitán. Es mi primera vez en Guadalajara y será, creo, si no estoy equivocado, será mi primera vez en Amatitán. Es por eso que estoy acá, porque el país invitado es Portugal. Y para nosotros es un tema delicado aún
Portugal, Angola, los otros países de África que eran colonias de Portugal, ¿no? No un tema delicado en el sentido de que son nuestros amigos y nos damos yo, Gonzalo, Saramago, esos escritores son mis hermanos, no es eso. Pero esa confusión, esa pequeña confusión que se hace a veces de pensar que nosotros somos escritores de Portugal, no. Nosotros somos escritores que escribimos en portugués. Yo siempre voy a la escuela y a los niños de corazón abierto. Porque estás trabajando con semillas acá, ¿entiendes? No es un adulto que leo, no, aquí no. Aquí estás trabajando con semillas. Y claro, no vas a convencer a todos de que los libros esto y el otro, pero hay 2, 3, 4, 5 que se van a quedar, mira, o con una idea, o con una historia, o con una memoria bonita. Yo lo que busco es respetar los ritmos. Miro los ojos, veo cómo están, si quieren. Lo que no quiero es que sea aburrido. Yo nunca quiero salir de una escuela y que los niños digan, uy, hoy estuvo acá un escritor y fue muy aburrido, ¿sabes? Algunos escritores hacen eso y están tratando de joder el trabajo de los otros y de los libros. Buenos días a todos. Podemos hacer un efecto. Muchos de los escritores que vienen aquí tratan de hidratarse mucho y no interactúan tanto con las personas. En cambio, vi una actitud muy positiva y no sé, me gustó mucho, me divertí y creo que fue algo muy diferente. Pues sí, esperábamos como alguien más mayor, como él lo dijo, un poquito pues, su color más morenito y pues a cómo se tiene como las especulaciones de que más moreno, ajá. A lo mejor que las pláticas no fueran tan, pues estuvo padre, que no fue aburrido nada. ¿Ustedes son escritores? ¿Algunos son escritores? Pues a mí me gustó mucho porque la mayoría de veces que han venido escritores es como muy tedioso de estar escuchando, hacen preguntas, pero es como que siempre está arriba del forum, de la plataforma, y están como que no interactúan tanto con los alumnos, y en cambio esta fue como que más se acercaba a nosotros, nos ponía más atención, era como más divertido, en pocas palabras. Considero que para nosotros los estudiantes sí es motivador ver personas, ¿no? Personas que hasta pueden ser como nosotros mismos, para así dirigirnos y adentrarnos un poquito más en lo que viene siendo la literatura. Entiendo que en México hay dos cosas. Una, que no se imaginan que el escritor no sea totalmente negro, y otra, a veces pasa mucho que no se imagina que el escritor sea un poco más joven. No puedes dejar una idea de la literatura como algo aburrido. No porque no puedas, sino que la literatura para mí no es aburrida. Y ese es el problema, es que hay personas que pasan la idea de que la literatura puede ser aburrida. Pero me encantan son los ojos, ¿sabes? Cuando estás contando historias y miras a algunos ojos que están brillando y que te están... Porque hay muchos tipos de personas. Y hay personas que te escuchan, bueno, te están escuchando con respeto, pero hay personas que ya están en el mundo de la imaginación y de la historia. Y eso para mí es muy bueno. Ya estoy viendo en qué situación. Es este poquito que va a quedar. En algunas miradas, en algunas preguntas, en 10 años, 20 años, algunos de ellos se van a acordar de este momento de hoy. Eso para mí es suficiente. Está bien así. Bueno, hay que subrayar que después de la Revolución de los Claveles en 1974 en Portugal, fue como muchas de las colonias obtuvieron sus procesos de independencia, Angola incluida, y México está muy vinculado con Angola, aunque no nos parezca cercano, porque África, los países colonialistas se la dividieron, y los esclavos se los dividieron como si fuera, no sé, como si fueran plantas, como si fueran animales, y los esclavos, parte de los esclavos que llegaron a la Nueva España procedían de esta región de África, de lo que hoy llamamos Angola, y entre ellos se trajeron a un rey, al rey Yanga, que lo traían como esclavo. Él fue el que generó uno de los primeros procesos independentistas y fundó un pueblo en Veracruz en 1609 que se llama precisamente Yanga. Claro, por supuesto, después fueron desaparecidos todo este movimiento, pero es importante también vincularlo, de qué manera eso está
como parte de nuestra historia, ¿no? Y borrar las fronteras, también tirar los prejuicios. Ya he escuchado tanto a los alumnos como al propio autor decir, no, es que imaginaban a mí un negro más viejo. No, la literatura es mucho más que eso, rompe fronteras, y subrayar, y lo comentábamos ahorita, Weman, no solo está representando o representando una nación en la FIL, están representando con un idioma las distintas regiones que lo hablan y que lo escriben. Así es. Y bueno, escribir en portugués no necesariamente vincula con el imaginario de Portugal, y eso es parte de lo que tiene Onjaki. Se los compartimos, búsquenlo, está publicado en Alma Día. Y tenemos más, Laura. Sí, bueno, pues muy interesante esto que dices, Gomensi, porque efectivamente nos acercamos a literaturas que quizá no imaginábamos. Hablabas de este país que se conoció antes de la independencia como Luanda, pero también está Guinea, que fue Guinea portuguesa, que es Guinea-Bissau, que por ejemplo Ghana también, una parte de Mozambique también estuvo en manos portuguesas. Así que bueno, pues es una riqueza que ya veíamos un fragmento de ella. Y bueno, también lo que da mucho gusto cuando tiene uno esta posibilidad de estar en la Feria del Libro de Guadalajara es encontrarse con personajes internacionales. Galardonado con la presea de José Pablo Moncayo, Plácido Domingo estuvo muy activo en su paso allá en Guadalajara. Guadalajara es muy especial para mí. Vamos a hacer un poco de historia. Exactamente hoy, hace 72 años que mis padres llegaron a México. Era el día que tomó posesión el presidente Miguel Alemán. Después de 7 sexenios, quiero decir que México ha sido, por supuesto, la segunda patria. Lo fue para mis padres, para mi hermana, para mi tía. Fue la patria, la segunda patria, donde vivieron el resto de sus vidas. Y tengo que decir que Guadalajara es el teatro, es la ciudad, ese teatro degollado en el que debuté, como decías, a pocos kilómetros de aquí. Hice mi primera aparición en un escenario. Canté la zarzuela que le llaman a veces opereta, Molinos de Viento, del maestro Pablo Luna. Después de haber cantado con mi madre la famosa mazurca de las sombrillas. Hace 2 años, en el 16, estuve presente en los 150 años del Teatro Degollado, porque presentamos la edición, creo que fue la 24, la 24ª edición de Operalia. O sea que para mí el teatro aquí en Guadalajara, la vida de la zarzuela de mis padres, ha sido algo que no se puede comparar, porque mi debut, los primeros pasos, el pasar a la ópera, el venir con Operalia y finalmente la llegada el año pasado a este centro maravilloso que Raúl ha dedicado a las artes, y tener un teatro que lleva mi nombre aquí en Guadalajara, me siento pero tan orgulloso, tan honrado, y espero el poder, después de mañana que voy a dirigir la orquesta por primera vez en el teatro que lleva mi nombre, espero que en conjunto podamos hacer algo muy, no diré interesante, definitivo para lo que es la ópera y la zarzuela en esta ciudad que ama tanto la música. Amor, vida de mi vida, qué triste es decirse adiós. Te llevas la juventud de este querer sin redención. Amor, que por el camino no puedes volver atrás. Bueno,
Bueno, ahí teníamos la voz de Plácido Domingo. No, no lo cortes. Sí, cantando, esto era un fragmento de una zarzuela, y cantó un poquito presionado porque estaba presentando el libro Zarzuela que edita la Universidad de Guadalajara, y no faltó alguien que diga que cante, que cante, que cante, y empezaron a aplaudir. Eso es curioso, digo, él fue muy generoso, pero no resulta necesariamente grato para todo mundo, ¿no? Es como si le dijeran a un cirujano que opere, ¿no? O si vamos a Krusty, que cuente un chiste, ¿no? Pero bueno, fue muy generoso Plácido Domingo dentro de la presentación de ese libro. Él también recibió la medalla Moncayo y dirigió un concierto con la Orquesta Filarmónica de Jalisco en el teatro que lleva su nombre, en el Centro de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara. Pues enhorabuena y qué orgullo de verdad de recibir siempre en México a Plácido Domingo. Y con esto cerramos nuestro resumen fin, nos vamos a una brevísima pausa. Ya está aquí Eduardo Cruz para platicar del futuro de la cultura en México. No se vayan. El sector cultural nacional vive una etapa de renovación. La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, anunció quienes conformarán parte de su equipo de colaboradores. Tras asumir su cargo como nueva titular de la Secretaría de Cultura Federal, Alejandra Frausto dio a conocer los nombres de quienes estarán al frente de las dependencias del sector cultural para la administración 2018-2024. Al frente del Instituto Nacional de Bellas Artes estará la doctora Lucina Jiménez, especialista en políticas culturales, quien se desempeñó como directora general del Consorcio Internacional Arte y Escuela, CONARTE. En el Instituto Nacional de Antropología e Historia fue ratificado su actual titular, Diego Prieto Hernández. Como subsecretario de Desarrollo Cultural, fue nombrado el guionista y productor cinematográfico Edgar San Juan, mientras que la subsecretaría de Diversidad Cultural será ocupada por la poeta Natalia Toledo. La historiadora Emma Llanes Rizo estará al frente del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías FONART, que será adscrito a la Secretaría de Cultura. Por su parte, el periodista y poeta Mardonio Carballo estará a cargo de la Dirección General de Culturas Populares. El Instituto Mexicano de Cinematografía, IMCINE, será dirigido por la cineasta María Novaro, realizadora de películas como Danzón, Las Buenas Hierbas y Tesoros. El escritor Mario Velatín, autor de Salón de Belleza, fue designado como director del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA. La Fonoteca Nacional estará bajo la batuta del ensayista, editor, musicólogo e investigador Pavel Granados. El doctor en Historia Pedro Salmerón, quien acaba de publicar su breve historia del villismo, presidirá el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. El resto de los nombramientos son Marx Arriaga al frente de la Dirección General de Bibliotecas, Hugo Contreras Lamadrid, director del Instituto Nacional del Derecho de Autor, Omar Monroy al frente de la Unidad de Administración y Finanzas, Antonio Martínez en Enlace de Comunicación Social y vocero. Bueno, ya lo anticipábamos, es un honor recibir esta noche a Eduardo Cruz Vázquez, periodista, gestor cultural, que nos acompaña a entender cuál va a ser el destino de la cultura en México a partir de este nuevo gobierno. Laura Güeman, voy con ustedes. Muchas gracias, Rafa. Eduardo, qué gusto tenerte por acá. Hemos tenido el placer y también el interés de acercarnos a los libros que has editado. Entre ellos están estos, Sector Cultural, Claves de Acceso. Es la Reforma Cultural, Presidente, que son una serie de propuestas que son realmente muy apropiadas para los tiempos que están corriendo y pensadas realmente para ello. Tú formas parte de un grupo, eres fundador de un grupo que tiene su sede en la UAM Xochimilco, que nació ahí, que es el GRECU, que es el Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura, y le has dado justamente algo que le ha faltado, yo creo que todavía como impulso a este sector, y son estas claves que tienen que ver con comercio, diplomacia, cooperación cultural. Es un enfoque completamente distinto. En ese sentido, ¿cuáles tú crees que sean las propuestas que sería pertinente hacer actualmente a la nueva administración
en la Secretaría de Cultura? Bien, pues primero pues muchas gracias por permitirme estar otra vez aquí en este maravilloso canal y poder compartir pues con todo nuestro auditorio en estos momentos en que hay pues muchas expectativas y no solo son en relación a los grandes temas nacionales, digamos, los que más nos preocupan como sociedad, sino particularmente para quienes vivimos de la cultura, ¿no? Entonces, sin duda alguna, pues estas expectativas están fundamentadas primeramente en la estructura de la Secretaría, porque sabemos que es una Secretaría joven. Es decir, se creó a la mitad o un poquito después de la mitad del sexenio pasado, entonces este es el primer arranque de gobierno con una Secretaría dedicada a cultura. Segundo, pues es obviamente la expectativa de la organización. Tercero, quiénes presiden, como lo acaban de anunciar ahorita, y por supuesto, cuál es el componente económico, es decir, cuáles son las características de integración de este presupuesto que, como sabemos, en este mes de diciembre se va a presentar la ley de ingresos, es decir, cuánto tenemos, y luego el presupuesto de egreso es cómo lo gastamos. Y por supuesto, uno de los temas también centrales es el rezago importante que tendrá que intentar cubrir el Congreso con relación al sexenio que concluyó y miraría no muy lejos al anterior, es decir, el 2012, cuando cierra su administración Felipe Calderón, que en una gráfica histórica, por lo menos, bueno, digamos, a partir del gobierno de Fox hasta la conclusión de Peña Nieto, el año en el que más recursos se han tenido para el subsector ha sido justamente el 2012, en el que se alcanzó una cifra redonda de 16,000 millones de pesos, pero que es importante aclararle a nuestros amigos que nos ven que esta suma comprende sueldos, salarios, todo el gasto operativo, lo que se conoce como gasto de inversión y por supuesto lo que conocimos y sabemos todavía ahora, lo conocemos popularmente como etiquetados, las asignaciones que se han hecho desde el Congreso, desde la Cámara de Diputados para una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil, para gobiernos estatales, para proyectos específicos. Para proyectos específicos de obras de infraestructura, en fin. Entonces, ese pico de 16,000, si lo comparamos con un cierre a 2018 de un poco menos de 12,000 millones sobre un techo de casi 13,000, porque ahí hay una cantidad de dinero que no sabemos si se va a gastar, que es el mes de diciembre, porque siempre es muy importante a la gente decirle que una cosa es lo que autoriza el Congreso al inicio del año y otra cosa es lo que se llama el cierre fiscal, es decir, cuánto se gastó en efecto al 31 de diciembre del año que cierra. Entonces, en esta expectativa ustedes podrán darse cuenta, amigos, pues la brecha que hay de 16,000 a 12,000 o 12,500 millones de pesos. O sea, es una brecha muy fuerte. Y si a eso le agregas, pues lo típico, como es el costo de vida, la inflación, en fin, los gastos, hay muchos materiales, insumos que suben y se tienen que cubrir con el mismo dinero. Entonces, pues... En términos reales ya sería otra la ecuación, pero digamos, en términos brutos o las cantidades serían estas que tú mencionas. Así es, ¿no? Entonces, pero todo esto influye mucho porque eso va reduciendo la capacidad de operación del aparato. Y hay que aclararlo, porque lo comentamos aquí alguna vez cuando cerramos en el día de las elecciones, ¿verdad? Que es también muy importante tener presente que todo este gasto no necesariamente es la cifra que define la vida cultural del país. Me explico rápidamente. Porque esto es lo que cae directamente en el ámbito de la Secretaría de Cultura. Pero si nosotros sumamos lo que las universidades públicas destinan de sus presupuestos, lo que fiscalmente obtienen, por ejemplo, fundaciones, en fin, hay muchas otras derramas gracias al gasto público. Y eso es ahí donde entra, lo contamos hace un momento, la cuenta satélite. ¿Por qué? Porque la cuenta satélite nos ayuda a tener una lectura mucho más amplia de lo que es el sector. Entonces, esta expectativa presupuestal es la que nos va a consumir en este mes de diciembre. Es decir, estamos en la expectativa de decir qué propuesta hará el presidente de la República, que tendrá que asumir el Congreso, discutirlo y finalmente decidir sobre él. Ahora que dices esto, hablando de porcentajes, lo que se tenía en 2012 equivalía al 0.10% del Producto Interno Bruto. Lo que se tuvo este 2018 equivale al
0.05%. Ha habido una reducción. Sí. Si juntamos los resultados de todo el sector cultura, la derrama económica ha sido de 662 mil millones de pesos. Así es. Pareciera que está dejando más de lo que se invierte. Me llama la atención algo, Eduardo. Es claro que estamos en un país que hay infinitas necesidades, un país muy irregular. No tenemos que irnos tan lejos, a veces a 1 kilómetro de distancia tenemos situaciones completamente diferentes, como si estuviéramos en otro México, en otra realidad, y así es todo el país. Tenemos realidades muy irregulares, tenemos necesidades urgentes. Pienso esto porque al término de la Segunda Guerra Mundial, uno de los primeros acuerdos que firmaron Francia y Alemania fue un pacto cultural y educativo, que a la distancia, a 70 y tantos años de que ocurrió eso, ha permitido que crezcan otros proyectos, han permitido que se queden firmes otros tantos, y pues es evidente que ha permitido también una reconstrucción y una identidad sólida de estas ambas naciones que, dicho sea de paso, son quienes tienen una opinión muy fuerte en la economía europea. ¿Qué tan urgente es o qué tan pertinente es tener un presupuesto sólido y no a la deriva, como cada año ocurre, en materia de cultura? Ese es un gran tema porque la nueva administración, todas sus dependencias, parten de la estructura con la que se diseña el presupuesto. Esto parece ser técnicamente muy complejo, pero en realidad a lo que estamos apelando es bajo qué criterios yo defino qué es lo que tú necesitas. Y esta ha sido una disputa, diríamos, casi histórica, ¿sí? Los señores de la Secretaría de Hacienda tienen una serie de criterios que no necesariamente pasan luego por las dependencias, ¿sí? Entonces, los señores de la Secretaría de Hacienda, que son los grandes conocedores del diseño financiero, deciden que las dependencias tienen tal o cual cantidad de fondos, ¿no? Entonces, esto es una negociación cuyos resultados vamos a ver en los próximos días. Es decir, esta respuesta que tú me pides es decir, bueno, ¿hasta qué punto, ¿verdad?, en el diseño de los presupuestos se estima que este ramo, que es el 48, en donde se encierra el gasto principal de la Secretaría de Cultura, va a poder corresponder a la demanda social como la que hay en salud, como la hay para las becas para los jóvenes, como la hay para el estímulo, el apoyo para los adultos mayores, como lo están pidiendo para el Tren Maya, como lo están pidiendo para la refinería. O sea, ahí vamos a ver si estos temas se equiparan con las necesidades de este sector gubernamental o ganan otros. El problema es que todo indica que van a ganar los otros. O sea, el problema para nosotros, pues, Perdón, como Eduardo, trabajadores de la me cultura. gustaría enriquecer esto que estás comentando, porque también tuvimos la oportunidad de platicar con los representantes de la Comisión de Cultura y Cinematografía en la Cámara de Diputados, que ya se pronunciaron en contra de esta disminución del presupuesto en el ramo. Para complementar la idea, vamos a verlos y seguimos platicando. Claro que sí. Adelante. En reunión con representantes de los medios de comunicación, el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer, acompañado de artistas y diputados, habló sobre el presupuesto asignado a la cultura. En los últimos gobiernos, lamentablemente la cultura no ha sido el pilar fundamental para el desarrollo humano y social. ¿Y qué es lo que ocasiona esto? Desafortunadamente, una desintegración social y, por supuesto, altos índices de inseguridad. Solamente en el 2012, entre el 2012 y el 2018, el gasto total del país creció un 48.4% nominal y un 16% en términos reales, es decir, sin inflación. Mientras que la inversión en cultura bajó 36.7%, descontando la inflación en términos reales. En el 2012, el presupuesto en cultura era casi de 16 mil millones de pesos en el 2012, mientras que en el 2018 lo último que tuvo cultura fue de 12.900 millones de pesos. En representación del gremio artístico habló, entre otros, el cineasta Ernesto Contreras. Recordemos que el cine es cultura, que el cine es un espejo de lo que somos y por eso es tan importante apoyarlo mucho más.
Si bien ha habido modelos exitosos y estamos en un muy buen momento en términos creativos, falta mucho más que hacer para que nuestras películas se vean, para que haya realmente esa posibilidad de convertirse en un vehículo de pacificación, como se habló tanto en las campañas previas a esta cuarta transformación. A la reunión también asistió la diputada Gabriela Osorio, presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la Ciudad de México. ¿Cómo podemos invertir tan poco en cultura cuando todo lo que necesitamos para construir bienestar, ya aprobadas todas las recetas, es reinventar un futuro desde un presente más creativo? Y yo estoy convencida que la cuarta transformación no solamente es política, la cuarta transformación real, verdadera, tiene que ser una transformación cultural. Y este momento histórico, nuevo, el que nos toca a todas y a todos construir, debe partir de un fortalecimiento de nuestra identidad, de acrisolar valores como el amor, como la justicia, como la solidaridad, caminar hacia una cultura de paz y reconciliación con nuestro país y con nuestra ciudad y con nosotros mismos. Y eso indudablemente pasa por la cultura y pasa por el arte. Debemos de apostar en este sexenio a la recomendación de la UNESCO del 1% del presupuesto destinado a cultura. Mayer expresó la necesidad de defender la bolsa económica que será destinada para este rubro en el próximo sexenio. Con información de Salvador Perches Galván, César H. Meléndez, Noticias 22. Bien, Eduardo, qué gusto que estés con nosotros para comentar acerca de tantos temas que tienen que ver con la cultura. Tú has abordado asuntos que tienen que ver, además del presupuesto como tal, la cantidad, también la eficiencia del presupuesto, cómo se maneja ese presupuesto, hacia dónde va, el tema que habíamos mencionado, economía creativa, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver en este sentido y cómo se puede vincular con un tema de la realidad nacional como el estado de bienestar del que tanto se está hablando actualmente, el combate a la violencia, a la corrupción, todos estos asuntos que son prioritarios? A veces no hay la sensibilidad, y empezando por la población, de entender cómo se vincula esto con la cultura. Bueno, yo creo que hay una primera ruta, es evaluar muchas de las acciones que se han venido haciendo bien o mal, porque el fenómeno de la violencia está muy focalizado en los últimos años, pero sabemos que muchos problemas sociales se acarrean de hace lustros, décadas, y han variado las formas de atacar o de enfrentar desde la política pública todos estos asuntos. Viéndolo ya desde una perspectiva actualizada, y esto lo ha señalado la secretaria Frausto en su toma de posesión ayer, ahí en las oficinas de Arenal, el tema es regresar al nodo de la comunidad, pero regresar bajo una visión mucho más revitalizadora. Eso implica, por supuesto, lo que llaman, es un concepto que no gusta mucho, pero es la transversalidad. El asunto es que la política cultural por sí misma no ataca, sino va acompañada de otras. ¿Sí? Entonces tienes que resolver problemas, por ejemplo, de salud, alimentación, seguridad pública, diríamos vías de comunicación, en fin. Entonces ahí entra también la cultura, pero vamos a decir, niños que no comen bien o que tienen dificultades en el aprendizaje no pueden asumir a plenitud, digamos, una función de teatro o un concierto, en fin, habrá excepciones como en todo. Entonces, el poder atacar todo este proceso desde la cultura va a implicar ese gran ejercicio de concertación de muchas áreas del gobierno y, por supuesto, el sector privado, que no está exento de esto. Para eso tenemos ahora una nueva Ley General de Cultura y Derechos Culturales, que tiene que ser forzosamente, ¿verdad? Lo digo de esta manera porque a veces ocurre que se crean leyes y luego se olvidan, digamos, eso lo ha aprobado y la cuarta transformación, en las expectativas que señalábamos al inicio de nuestra entrevista, pues fundamentalmente tiene esa, o sea, hereda una ley de cultura, hereda un reglamento, hereda una inercia presupuestal, hereda una serie de cosas, y entonces ahora
¿Cómo la armonizo? Entonces, no sé si con esto te contesto. Yo creo que al final la respuesta de esto va a estar justamente en la combinación de varias capas de acción de la política pública. Y en un cambio también de metodología, porque decías, Eduardo, ¿de qué manera en este sexenio escuchamos la palabra resarcir el tejido social? Y había muchas actividades en todo el país, había muchas actividades en estos lugares que son considerados como centros urgentes o focos urgentes de acción, pero ¿de qué manera sabemos los resultados? Pongo un ejemplo, se hizo una inversión muy grande para un centro cultural en Apatzingán, en Michoacán. ¿Cómo saber si eso ha tenido un impacto real? Es decir, si generamos, como decía el presidente, vamos a construir 100 universidades, podemos construir 100 centros culturales como este de Apatzingán, o podemos llevar 1000 librerías a todo el país, pero eso no significa que se esté actuando o enfocándose a favorecer la cultura y a disminuir la violencia. Y humano, pues es que no sabemos si es todo junto o revuelto, o primero uno y luego otra cosa. Esto que tocas es nodal. Porque desde mi perspectiva, y como lo hemos estudiado ya por muchos años, uno de los temas sensibles también de todo este proceso es que las formas de medición o de evaluación de la política pública no nos arrojan mucha certidumbre sobre lo que realmente está pasando. O sea, los indicadores básicos, que te dicen estrato social, edad, cuánta gente asistió, en fin, en qué ubicación geográfica. O sea, las cosas muy generales ya no nos funcionan en una sociedad tan dinámica y además tan cambiante por todos estos fenómenos ligados a la inseguridad. Entonces, esto que tú dices es clave. O sea, otros de los muchos retos que tiene Alejandra Frausto de cara al Plan Nacional de Desarrollo y del programa sectorial que tendrá que elaborar su equipo de trabajo con acompañamiento de la comunidad, porque los foros son un mandato desde la ley de planeación, va a ser vencer resistencias. Regresamos al caso de Secretaría de Hacienda. Por eso digo, qué importante es tratar de cambiar las inercias con las que recibes una administración, porque uno de los grandes retos va a ser cómo le cambiamos la forma de medir, que sea mucho más eficiente, más continua, más permanente y que arroje resultados porque si se muy trabaja rápidos. transversalmente, también se tendría que evaluar de una manera transversal, porque ¿cómo puedes separar la acción cultural de la acción en términos de salud? Realmente no es posible hacerlo y ya no nos basta y ya no es suficiente con que nos digan cifras de que se abrieron, se hicieron tantas obras de sí, qué bueno, pero ¿con qué lo comparo? Así es. ¿Y por qué la comunidad no va mejor? ¿Y por qué los índices de delincuencia no bajaron entonces? ¿no? Así es, ahí eso es clave. Tiene que terminar un divorcio. Y este divorcio es ver que el INEGI solo debe de ocuparse de ciertas cosas y que el gobierno puede generar o diseñar una serie de indicadores de manera diferente. Cualitativos, no solo cuantitativos. Creo que el INEGI tiene que ampliar sus capacidades, y hay que ver cómo fortalecer esas áreas y tienen que generarse esos dos niveles, pero tienen que estar en estándares internacionales, tienen que estar de manera accesible a la gente, tienen que ser usados para corregir las políticas, los programas. O sea, seguimos padeciendo esta muy comprensible inercia de diseñar muchos programas de acuerdo al feeling o a la buena o mala experiencia del servidor público frente a un fenómeno o ante un problema. Cuando eso cambie y el servidor público tome decisiones sobre datos específicos que le arroja de manera regular y sistemática y confiable todos estos instrumentos, estoy seguro que las cosas van a cambiar, porque ya no va a quedar en el ánimo del servidor público, sino va a quedar en una formulación estadística de niveles cuantitativos. El presidente o hablaba de las Naciones cualitativos. Unidas en otros ámbitos, pero un vínculo. Se puede hacer también una sinergia importante con instituciones como la UNESCO, por Habrá ejemplo, ¿no? experiencias internacionales en ese sentido que podremos adoptar. Siempre aquí lo comentamos también, o sea, lo que se llama la importación del ADN. O sea, cómo hacen bien su chamba los franceses, cómo la hacen los ingleses, cómo la hacen los australianos. O sea, los países desarrollados, cómo logran esa sinergia entre el diseño de políticas públicas
y una atención hacia sus o en el comunidades. caso de regiones como Quebec o Cataluña, que la actividad cultural y artística y la educación son, de hecho, una declaración de principios políticos. No, piensa en China, o sea, piensa en países más complejos y más diversos, ¿cómo resuelven la atención de sus comunidades sobre sus políticas públicas, ¿no? Entonces, creo que todo esto que ustedes abordan ahorita son puntos que a lo mejor a la gente que nos ve les suenan muy técnicos, muy sofisticados, o decir eso es bronca del que legisla, pero eso se refleja diariamente en la calle. Eso se refleja diariamente en un centro cultural comunitario que no tiene agua, que sus instalaciones sanitarias no son las adecuadas, que sus maestros no están bien pagados, ¿sí? Se refleja en la oferta laboral que todos tenemos. Esto que dices es un clásico, una escuela sin agua. Bueno. Te invitamos a que sigas platicando con nosotros más adelante. Gracias. Rafa, claro que lo sí. tengamos con cierta frecuencia para ir viendo cómo marchan las cosas. Un privilegio. Se compromete Eduardo a estar con nosotros. Y les agradezco su atención y a nuestro Gracias público. a ti, Eduardo, por acompañarnos. Interesantes reflexiones sobre la mesa. Y una invitación nada más, Rafael, rápidamente al público. Una invitación porque Eduardo en sus redes sociales suele compartir muchas de las cosas que escribe. Y bueno, es en ese sentido bastante generoso que nos permite a otras personas que no estamos todo el tiempo trabajando en ese tipo de mediciones, estar al tanto de esto que tiene que ver con la cultura, que es fundamental en el Muchas país. gracias a ustedes y a todos. Gracias, Eduardo. Vamos a una brevísima pausa, más aquí en Noticias 22. Bueno, tiene que ver con el mural que les presentamos hoy. El Palacio de Bellas Artes nos revela un rostro inédito de Ricardo Martínez para conmemorar su centenario. A 100 años del nacimiento del reconocido artista mexicano Ricardo Martínez, el Museo del Palacio de Bellas Artes y la Fundación Ricardo Martínez de Hoyos AC presentan Ricardo Martínez desde el interior, un conjunto de obras entre dibujos y bocetos que revelan el amor por el trazo lineal, el estudio de la figuración humana, el proceso creativo y los vínculos literarios. La mayoría de las obras que componen esta exposición son obras inéditas, es decir, que nunca se habían exhibido y que no eran conocidas para el público general. ¿Por qué? Porque pensamos que era importante mostrar aspectos novedosos y desconocidos de Ricardo Martínez. Comentamos en el proceso de elaboración del guión curatorial que mucha gente se iba a sorprender al no ver las grandes figuras en grandes formatos, en grandes cuadros, sino cositas pequeñas que son muy importantes porque representan el trabajo previo para estas obras monumentales que normalmente se conocen y que digamos que son como el emblema del trabajo de Ricardo Martínez. El recorrido se lleva a cabo a través de 4 núcleos temáticos y 108 piezas que comprenden óleos terminados, bocetos sobre papel o dibujos con cuadrículas. En este caso nosotros lo que hicimos fue adaptar el guión curatorial a las características de las salas, que como se puede observar son largas y angostas, aunque con muy buena altura, pero pensamos que en vez de poner obra en todas las paredes y dejar que fuera una cosa plana, había que jugar un poco con los espacios y como los espacios eran reducidos, pues había que pensar en obras de formato un poco más pequeño. Ricardo Martínez, desde el interior, da cuenta de los temas, técnicas y formas de representación emblemáticos del pintor, además de aspectos de su trabajo hasta ahora poco difundidos. El objetivo es no solo mostrar al gran artista que fue Martínez, sino también su lado más íntimo. En el 2011 hubo una gran exposición en el Museo de la Ciudad de México y la directora decía que Ricardo Martínez representaba una mexicanidad más allá de los harapes y los sombreros. Y yo creo que eso es muy importante porque, digamos, hay un rompimiento después del muralismo en que los artistas empiezan a expresarse ya de otras maneras, pero siguiendo o más bien continúan mostrando aspectos de la cultura y del imaginario mexicano sin recurrir al cliché. Ricardo Martínez desde el interior permanecerá en las salas Paul Westin y Justino Fernández del Museo del Palacio de Bellas Artes hasta el 24 de febrero de 2019. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Recordado también por ilustrar la portada de la primera edición de Pedro Páramo, Ricardo Martínez creó un mundo pictórico inconfundible.
Con motivo del centenario del nacimiento de Ricardo Martínez, se organizó la charla Ricardo Martínez, Espíritu de la Figura, en el Palacio de Bellas Artes. En este espacio se dieron cita Luis Noel, Aurora Avilés y Miriam Kaiser, quienes recordaron al artista y dieron un repaso por su técnica en distintas épocas. Su obra es una obra fantástica. Claro, tiene una primera época que no es tan distintiva de lo que él hace. Es una obra claramente personal, pero es a partir de los años 70 que comienzan a aparecer estas maravillosas figuras rotundas, intemporales, maravillosas, mágicas, de personajes que ven a la distancia y que nos parecen lejanos y a la vez muy cercanos y que nos deslumbran. A pesar de ser autodidacta, Martínez desarrolló su técnica a partir de conceptos y herramientas como el uso de las cuadrículas, escalas, estudios de figura y estudios de color, entre otras aportaciones. Además, tenía un vínculo con otros artistas, entre ellos Juan Rulfo y Alí Chumacero. Basado en estas relaciones de amistad, recibió muchos encargos para ilustrar importantes publicaciones del momento. Justamente una de las publicaciones más importantes que ilustró fue Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Para esta publicación hizo viñetas exteriores y viñetas interiores. Una de las más emblemáticas y más conocidas son la de los perros. Haber creado este estilo innovador basado en la tradición pictórica con un magistral despliegue de la técnica y a su vez concentrando elementos sensibles de la percepción del observador mexicano, ¿no? Como por ejemplo estas nociones de la identidad nacional y la emotividad de sus temas. Como parte de las actividades organizadas en torno a su centenario, se ha preparado una exposición en el Palacio de Bellas Artes. Los invito a que visiten la exposición Ricardo Martínez desde el interior, que va a estar en el Palacio de Bellas Artes hasta el 24 de febrero, en las salas Paul Westheim y Justino Fernández. Con información y texto de Fernando Salinas, Óscar Helguera, Noticias 22. Y bien, en más información tenemos algo sobre danza. Con 88 años de vida y 68 de trayectoria, la coreógrafa Nelly Jape es una de las voces más autorizadas de la danza nacional. Recientemente ella compartió con el público parte de su experiencia en el arte. En el marco del ciclo Deja que la danza te cuente, la bailarina, coreógrafa y maestra Nelly Jape contó cómo la danza se ha manifestado a través de su experiencia, su creatividad y su arte. Su legado se compone por más de 50 obras, creaciones para compañías y ballets tanto nacionales como extranjeras. Desde muy chica bailaba en puntas y descalza, dos técnicas contradictorias. Que también bailo español. Por eso tal vez tengo tanto respeto por todas las diferentes manifestaciones de la danza, porque bueno, del clásico, obviamente, del contemporáneo, pues también me tocó la época de oro de la danza moderna. Bueno, hay muy buenas épocas de la danza moderna, ¿no? Pero digamos, cuando Bellas Artes daba un enorme apoyo a la danza contemporánea, moderna fue cuando vino el maestro Limón y Doris Humphrey, Ana Sokolow, y tuve pues la dicha de trabajar con ellos. Tal vez por eso soy una clásica típica. Su formación inició al lado de grandes figuras como Nelsie Dambré y Javier Francis, lo que la llevaría a Inglaterra, Cuba, Estados Unidos y Francia para una mejor formación. Así fue que tomó clases de técnica soviética, cubana y el sistema de la Royal Academy of London. Por ejemplo, a mí tuve la suerte de inaugurar este teatro. El teatro fue un programa de, pues creo que de puras mujeres, Gloria Contreras, Bodil, ¿cómo se llama? La maestra Boldín y yo.
Su acercamiento a Madame Nijinská, maestra bailarina y coreógrafa estadounidense de origen bielorruso, despertó el deseo de nutrirse de otras disciplinas como la filosofía, la música, la literatura y la pintura, lo que la llevaría a sentar su base de inspiración para las creaciones coreográficas. Trío, Encuentro, Sinfonía Simple, Marejada, Carmina Burana, Esquina Bajan son algunas de sus más celebradas coreografías. Yo di clase muchos años. Fui afortunada en el sentido de que no teníamos apoyo, uno tenía que trabajar en otra cosa. Pero entonces yo decidí dar clases. Y de aquí que como me encantan los niños y trabajar con jóvenes, pues yo feliz. Con información de Salvador Perches Galván, César H. Meléndez, Noticias 22. Extraordinaria la labor de la maestra Nelly Jape y también muy querida por sus alumnos, alumnas. Y otra figura de la danza nacional que desafortunadamente falleció en 2013 fue la maestra Guillermina Bravo. Seguramente la han escuchado, pero para refrescar un poquito la memoria de quién fue este personaje, los invitamos a navegar en un sitio web. Como parte de las celebraciones que realizaron en torno a la bailarina y coreógrafa Guillermina Bravo, el Instituto Nacional de Bellas Artes lanzó un micrositio para difundir y acercar al público al trabajo de esta importante artista mexicana. Este micrositio está dividido en 4 secciones principales. Una es la semblanza, donde encontraremos una reseña principal de Guillermina Bravo, viendo desde sus orígenes y todos sus logros a través de su época como maestra, como coreógrafa y como directora de diversas instituciones. La siguiente sección está subdividida en 7 categorías y está dedicada a su obra como coreógrafa, y no podía faltar la parte multimedia donde se podrán encontrar documentos descargables, reconocimientos y otros materiales inéditos. Hay sobre todo coreografías completas, videos completos de las coreografías, lo cual son materiales inéditos porque estaban anteriormente pues en VHS, en otro tipo de soportes, se digitalizaron estos y ahora están al alcance del público. La investigación, organización y curaduría de los materiales corrió a cargo del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón. La plataforma ya está disponible en www.imba.gov.mx/Guillermina Bravo. En breve se planean abrir otros micrositios similares en torno a otros personajes como Amalia Hernández. Noticias 22, Julio López. En otros temas ya pueden visitar la casa más antigua de la Ciudad de México. La casa más antigua de la Ciudad de México se convirtió a partir de hoy en el Centro Cultural Manzanares, cuya prioridad será atender a los niños de alrededor de La Merced, en donde se encuentra ubicada. La Merced de repente se convirtió, inevitablemente, en un sitio complicado. Enfrente de esta casa estaba el infame carrusel de prostitutas. Es un sitio que se ha ido ganando poco a poco, muy poco a poco, pero que no lo hemos ganado completamente. Entonces, desde el Fideicomiso Centro Histórico, lo que hemos pensado es, a ver, esta casa que tiene muchísima historia, ¿qué podemos hacer con ella? Un sitio para niños. Descubierta casi por accidente por el arquitecto Juan Benito Artigas, la casa tiene en sí misma un gran valor histórico. Yo llevo muchos años, más de 50, dando clases en la UNAM y en otras instituciones, en el INA también, de la Ciudad de México, en la ENCRIM. Y entonces tengo muchos discípulos, y una discípula me llamó y me dijo, hay una casa allí que quiero que usted vea. Dije, pues vamos. Ella vio que esto tenía un sentido y eso, pero no sabía ubicarla. Cuando yo llegué me dijo que esta casa estaba catalogada como del siglo XVII, es decir, una casa barroca. Y yo le dije no, cuando vi esto, le dije no, esto es siglo XVI. Noticias 22, Irma Gallo.
Bueno, nos vamos, pues ya nos vamos con música. Nada más y nada menos que con Frank Zappa, que decía que hacía rock para hacerse famoso, porque en realidad después de Las Madres de la Invención dejó todo y se fue a la música contemporánea. Si quieren escuchar más, escuchen El Tiburón Amarillo con Modern Ensemble. Es música contemporánea, pero hoy tenemos rock, ¿no? Oye, rock, Frank Zappa, y la invitación a que nos acompañen mañana en el horario de costumbre. Muchas gracias. Disfrútenlo.